Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para un vídeo que estoy segura les va a encantar. Hoy tenemos un tema que siempre genera muchísima expectación, de esos que nos tienen pegados a la pantalla y nos hacen suspirar, chismes de famosos, rumores jugosos y noticias que nos hacen soñar. Y el protagonista de hoy, bueno, ya lo han visto en el título, ¿verdad? Es Can Yaman. Para aquellos que no lo conozcan, aunque quien no lo conoce, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y permítanme decirlo del mío también. Con su carisma, su talento actoral, su dedicación y, no nos engañemos, su físico, ¡ay, madre!, que levante la mano quien no se derrita con esa mirada. Se ha ganado un lugar muy especial en el corazón de millones de personas. Y hoy, mis amores, vamos a desvelar algo muy personal sobre él, algo que seguramente los sorprenderá y emocionará, su mayor deseo, ese anhelo que late en su corazón y que nos revela una faceta aún más humana del ídolo turco. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso y fascinante, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así, no se perderán ninguno de los próximos vídeos. Tenemos muchísimas noticias de famosos, análisis de series y películas, chismes picantes, entrevistas exclusivas y muchas sorpresas más. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. De esa forma, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo y serán los primeros en enterarse de todo. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, vamos con Can Yaman. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar del gran deseo de Can Yaman, de ese anhelo que lo impulsa y lo define en su vida personal. Y es que aunque lo vemos siempre en sus papeles de galán, de hombre fuerte, exitoso y con un físico envidiable, detrás de esa fachada hay un hombre con sueños, con anhelos, y uno de ellos es muy especial. ¿Sabéis cuál es? Pues, quiere ser papá. Sí, como lo oyen. Can Yaman anhela profundamente formar una familia, tener hijos, y disfrutar de esa faceta tan maravillosa de la vida. Y la verdad, a mí no me sorprende porque creo que por su personalidad, sería un padre excepcional, un padre maravilloso. Siempre ha demostrado ser una persona con mucho cariño, muy familiar, con un corazón enorme y con una gran sensibilidad. Este deseo, que no es un secreto a voces, ha sido revelado en varias entrevistas, aunque no siempre de forma directa. A veces se le ha escapado algún comentario, alguna indirecta, algún guiño sutil en el que dejaba entrever sus ganas de tener hijos. Otras veces ha sido a través de sus amigos más cercanos y personas de su entorno, quienes han confirmado sus deseos y han compartido detalles íntimos sobre sus anhelos. Y la verdad, como les decía, no es algo nuevo. Ya hace un tiempo en una entrevista, le preguntaron directamente sobre el tema, y respondió con una sonrisa que iluminó su rostro, dejando claro que la paternidad era algo que le gustaría experimentar en el futuro. No dio una fecha concreta, ni habló de planes específicos, pero sí dejó entrever su ilusión, su entusiasmo y la esperanza de que ese sueño se haga realidad algún día. Imaginen la escena, mis amores, Can Yaman con su hijo o hija en brazos, jugando en el parque, leyendo un cuento, riendo a carcajadas, paseando por la playa, compartiendo momentos inolvidables. ¡Ay, no, me derrito! ¡Qué ternura! ¡Qué imagen tan hermosa! Y es que la verdad, creo que sería un padre muy entregado, muy cariñoso, protector, presente y lleno de amor. Ya sabemos que es una persona que se dedica en cuerpo y alma a todo lo que hace, a sus proyectos profesionales, a sus relaciones personales, a sus aficiones, y estoy segura de que la paternidad la viviría de la misma forma, con la misma pasión, la misma intensidad y la misma dedicación. Y no solo eso, sino que por lo que sabemos y por lo que hemos podido ver en sus acciones y en sus palabras, Can Yaman es una persona muy comprometida con causas sociales, siempre dispuesto a ayudar a los demás, a tender una mano a quienes lo necesitan, a defender los derechos de los más vulnerables. Estoy segura de que transmitiría esos valores a sus hijos, les enseñaría a ser personas de bien, a respetar a los demás, a ser solidarios, a luchar por un mundo mejor, a ser conscientes de las injusticias y a trabajar para erradicarlas. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que resuena en nuestros corazones y que genera una expectación inmensa es ¿cuándo? ¿Cuándo se hará realidad el sueño de Can Yaman? ¿Cuándo llegará ese momento mágico en el que abrace a su primer hijo, en el que forme esa familia que tanto anhela?
Pues esa es una pregunta que solo él y el destino pueden responder. En el pasado hemos conocido sus relaciones sentimentales siempre muy comentadas por los medios y por sus fans, generando todo tipo de especulaciones y debates. Sin embargo, lamentablemente ninguna de esas relaciones ha llegado a buen puerto, a ese final feliz que todos deseamos. Por ahora parece que está soltero disfrutando de su vida profesional, de sus proyectos, de sus viajes y de sus amigos. Pero como dice el dicho popular, el amor puede llegar en cualquier momento, de forma inesperada, cuando menos lo esperas. En el mundo de la farándula, y especialmente en Turquía, donde los medios de comunicación suelen ser muy perspicaces, intrusivos y siempre están al tanto de las últimas novedades sobre la vida de los famosos, se rumorea que Can Yaman podría estar soltero de nuevo. Recientemente parecía que tenía una relación estable, que estaba feliz y enamorado, pero por lo visto, esa relación no ha funcionado, y han decidido tomar caminos separados. Pero bueno, no hay que preocuparse ni desesperarse. Con el atractivo, el encanto, la personalidad y el éxito que tiene, seguro que pronto vuelve a encontrar el amor, a una persona que lo complemente, que lo haga feliz y con quien pueda compartir su vida. Y ojalá, con todo mi corazón, que ese amor le traiga, no solo felicidad, sino también la posibilidad de formar una familia, de construir un hogar lleno de amor y de hacer realidad su sueño más preciado, el de ser padre. ¿Por qué no es maravilloso ver a alguien cumplir sus sueños? Y más cuando se trata de algo tan importante, tan trascendental y especial como la paternidad. Es un sueño que transforma la vida, que le da un nuevo significado, una nueva dimensión. Por otro lado, me pregunto, y sé que ustedes también se lo preguntan, ¿cómo será la madre de sus hijos? ¿Quién será la afortunada? ¿Será una actriz, una modelo, una influencer, una persona ajena al mundo del espectáculo, o una persona que siempre ha permanecido en la sombra? ¡Uy, qué intriga! ¡Qué misterio! ¡Qué ganas de saberlo! ¡Qué expectación! Ojalá la conozcamos pronto, ojalá la veamos sonreír a su lado, ojalá nos muestre su felicidad. No solo por curiosidad, sino también para ver si se parece a nuestra idea de la mujer perfecta para Can Yaman, si comparte sus valores, si complementa su personalidad, si encaja con su estilo de vida. Y es que, todos tenemos nuestra propia opinión sobre eso, ¿verdad? Todos tenemos en mente a la mujer ideal que podría acompañar a Can Yaman en este camino. Pero aparte de la especulación, de los rumores, de las preguntas sin respuesta y de la intriga, lo importante y lo fundamental, es que Can Yaman sea feliz, que encuentre la paz y el amor, y que cumpla sus deseos, sin importar cómo ni cuándo. Y por supuesto que nosotros, sus fans, podamos acompañarlo en ese camino, ya sea a través de sus proyectos profesionales, de sus logros, de sus éxitos, como de su vida personal, de sus alegrías, de sus experiencias. Y ahora que lo pienso, imaginen a los futuros hijos de Can Yaman. Con la genética que tiene, con esa belleza que lo caracteriza, con ese carisma que lo envuelve, seguro que son unos bombones, unos niños o niñas hermosos, con una sonrisa que enamora, con unos ojos que cautivan. ¡Qué suerte tendrán! ¡Qué bendición! Y sobre todo la suerte de tener un padre como él, un padre que los amará incondicionalmente, que los apoyará en cada paso que den, que los guiará y que los enseñará a ser personas de bien. ¡Qué afortunados serán! En definitiva, el mayor deseo de Can Yaman es ser padre. Un deseo que comparte con muchísimas otras personas en todo el mundo, un deseo universal que nos hace ver al actor desde una perspectiva más humana, más cercana, más vulnerable. Nos recuerda que detrás de la fama, del éxito, de los proyectos internacionales, de los contratos millonarios, de las portadas de revistas y de los eventos glamurosos, hay un ser humano con anhelos, con sueños, con emociones y con deseos. Nos recuerda que todos somos iguales, que todos anhelamos la felicidad, el amor y la realización personal. Y sinceramente me parece algo muy bonito, algo que nos conecta y nos hace sentir empatía. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes sobre el tema. Hemos explorado en profundidad el gran deseo de Can Yaman, hemos analizado sus palabras, sus gestos, sus entrevistas, los rumores que circulan, y hemos imaginado cómo sería su vida como padre. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Can Yaman y su mayor deseo. Espero que les haya parecido interesante, entretenido, informativo y, por qué no, un poco emocionante. Y ahora, mis amores, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Para que quede todo bien claro y para que no se pierdan ningún detalle. Hemos descubierto, o mejor dicho, hemos confirmado, que el gran deseo de Can Yaman es ser padre.
Un sueño que late en su corazón y que lo impulsa a seguir adelante. Hemos analizado sus declaraciones, hemos revisado los rumores que circulan sobre su vida sentimental, hemos hablado de las ESP. Eculaciones y de las posibles candidatas a ser la madre de sus hijos. Y sobre todo, hemos hablado de lo maravilloso que sería verle cumplir ese sueño, de cómo sería su vida como padre, de los valores que les transmitiría a sus hijos. Hemos imaginado la escena, hemos soñado con ese futuro, y nos hemos emocionado con la idea de ver a Kanyaman feliz, rodeado de su familia, disfrutando de la paternidad y viviendo plenamente. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. De verdad agradezco mucho que estén aquí conmigo compartiendo este tiempo, compartiendo sus comentarios, compartiendo sus opiniones, y que les interese lo que les cuento. Espero que se hayan divertido, que se hayan entretenido, que se hayan enterado de algo nuevo y que se hayan llevado una sonrisa. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre el deseo de Kanyaman? ¿Creen que ya está preparado para ser padre? ¿Quién creen que es la mujer ideal para él? ¿Qué cualidades debería tener la futura madre de sus hijos? ¿Cómo imaginan a Kanyaman como padre? ¿Qué les gustaría ver de él en esta faceta de su vida? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, cuáles son sus teorías que les emociona. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus ideas, sus especulaciones, todo lo que se les ocurra. Me interesa muchísimo leer sus comentarios, saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de Kanyaman. No se queden callados. Participen. Comenten. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si les emocionó, denle un buen like, un like que suba la moral, que me anime a seguir creando contenido de calidad, que me ayude a crecer y a seguir compartiendo estas noticias con ustedes. Eso me ayuda muchísimo, me motiva y me demuestra que les gusta mi trabajo. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fanáticos de Kanyaman, con todas las personas que les interese la vida de los famosos, con todas las personas que adoran los chismes y los rumores, para que más gente pueda conocer esta noticia, para que más gente pueda enterarse del gran deseo de Kanyaman. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Cada semana subo vídeos nuevos con las últimas noticias de famosos, análisis de series y películas, entrevistas exclusivas, chismes picantes y mucho más. Así no se perderán nada. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo y para ser los primeros en enterarse de las novedades. Suscríbanse ahora mismo. Muchísimas gracias de nuevo por todo, por su tiempo, por su cariño, por su apoyo, por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Muchos besos. Y chao. Hasta la próxima. No se lo pierdan. Suscríbanse y activen la campanita.